Bienvenido a Rutas Bíblicas, el podcast donde cada semana navegaremos por las rutas antiguas y contemporáneas de la fe, ofreciendo una perspectiva profunda sobre las Escrituras. Únete a nosotros para encontrar inspiración y conocimiento en tu viaje espiritual, seas un estudioso de la Biblia o estés comenzando tu travesía. Yo soy Germán y esto es Rutas Bíblicas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Rutas Bíblicas. Es un podcast que quiere acompañarte en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Yo soy Germán Arredondo, sacerdote católico, y es para mí un gusto compartir contigo estos minutos para que aprendamos juntos sobre las Escrituras y ahondar en nuestro conocimiento de Cristo Jesús. La Biblia es un libro emocionante y desafiante. Es emocionante en primer lugar porque en ella encontramos la palabra de Dios, pero al mismo tiempo es desafiante porque al ser tan vasta, en ocasiones no sabemos cómo acercarnos a ella. Es por eso que en este episodio quiero invitarte a que nos podamos sumergir en una introducción general de las Escrituras, hablando sobre qué es la Biblia, su estructura y la diversidad de sus libros. Espero que esta introducción te ayude a que puedas tener una visión un poco más clara de lo que es la Sagrada Escritura. ¿Qué es la Biblia? Para comenzar, hablemos de qué es la Biblia. Y como primer punto, platiquemos sobre por qué la llamamos así, por qué la llamamos Biblia. Y para esto vamos a recurrir a la lengua griega. En griego, si yo quiero decir libro, utilizo la palabra biblion. Pero si yo quiero decir muchos libros, utilizo la palabra Biblia. Así que cuando yo estoy tomando la Biblia, estoy tomando no solamente un libro, sino un conjunto de libros, una biblioteca en nuestras manos de distintos libros escritos por diferentes personas en diferentes épocas, incluso en diferentes lenguas, que nos transmiten la revelación de Dios, ya que todos estos autores fueron inspirados por el Espíritu Santo, de tal forma que la Biblia tiene a Dios como su autor. La Biblia es por eso que para nosotros los cristianos es un libro sagrado. Y en ella podemos encontrar la presencia de Dios Padre que platica con nosotros, la presencia del Hijo de Dios, Jesucristo, que nos han transmitido las palabras de su Padre, y la presencia de Dios Espíritu Santo, que estuvo en la creación de este libro y que continúa estando presente, iluminándonos para que lo podamos interpretar y sobre todo para vivir lo que la Biblia nos enseña. Ahora bien, la Biblia es palabra de Dios, pero expresada en palabras humanas. Esto significa que va a tener las limitaciones propias del lenguaje humano. Cuando nosotros leemos la Biblia, estamos acercándonos a un texto que fue escrito hace miles de años, en una realidad muy distinta a la actual, con otra visión del mundo, con otra cultura, y por eso a veces puede resultar un poco complicado o difícil interpretar lo que nos quiere decir. Pero desde esas limitaciones humanas, Dios nos está expresando su mensaje, su revelación. Entonces, la Biblia, además de ser un libro sagrado, es una obra literaria que se puede analizar con los diferentes recursos y ciencias del análisis literario, la lingüística, la gramática, la sintaxis y una diversidad de ciencias y herramientas que nos pueden ayudar. Pero esta obra literaria, que está basada en la historia, ve los acontecimientos históricos interpretados a la luz de la fe. En síntesis, la Biblia es una obra literaria basada en la historia, pero interpretada a la luz de la fe, ya que las personas que vivieron sus diferentes acontecimientos miran con los lentes de la fe la mano de Dios
en todo lo que ellos fueron viviendo. Entonces, en resumen, podemos decir que la Biblia es un libro sagrado donde encontramos la palabra de Dios expresada en palabras humanas y que es una obra literaria basada en la historia, pero interpretada a la luz de la fe. ¿Cómo está dividida la Biblia? ¿Cómo está dividida la Biblia? Podemos dividir la Biblia en dos grandes secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que corresponden a dos etapas de la historia de nuestra salvación. El Antiguo Testamento es la etapa previa al nacimiento de Jesucristo. El Nuevo Testamento, en cambio, es la etapa después de Cristo. Estos dos testamentos están relacionados entre sí. De hecho, ya San Agustín decía, novum invetere latet, vetus in novum patet. Esta es una frase en latín que más o menos significa el nuevo está escondido en el antiguo, mientras que el antiguo se hace manifiesto en el nuevo. Pero, ¿quién es el que une los dos testamentos? Es Cristo. Y podemos ayudarnos de una imagen para entender la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a imaginarnos un árbol. El Antiguo Testamento son las raíces, mientras que las ramas con sus hojas verdes y frutos son el Nuevo Testamento. Y el tronco que une las raíces con las ramas es Cristo. Pero bueno, vamos ahora a hablar un poco más de cada uno de estos testamentos. En el Antiguo Testamento leemos la historia de un pueblo especial, el pueblo que Dios eligió y a quien le confió sus promesas. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar figuras muy significativas como Abraham, Moisés y los profetas Jeremías, Isaías, Elías. En el Antiguo Testamento están las Sagradas Escrituras de los judíos. Y los cristianos las conservamos como verdadera palabra de Dios. Son importantes para nosotros, ya que en el Antiguo Testamento vemos preparado, anunciado y significado de varias formas la venida de Cristo. Nosotros reconocemos que la palabra divina es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, para todo aquel que tenga fe. Y esta palabra está presente en el Antiguo Testamento, pero es en el Nuevo Testamento donde se presenta y se manifiesta con un vigor especial. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se habla de la obra de Jesucristo. Jesús vino a nuestro mundo, se hizo hombre sin dejar de ser Dios, estableció el reino de Dios aquí en la tierra y nos habló de su Padre. Hizo obras grandes y nos dejó sus enseñanzas. Y su obra la completó muriendo y resucitando por ti y por mí. Y después de subir al cielo, nos envió al Espíritu Santo para que continuáramos con la misión. De todo esto, los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio. Y como les decía hace poco, estos dos testamentos están unidos. El Nuevo está escondido en el Antiguo y el Antiguo ilustra y explica el Nuevo Testamento. Ambos testamentos han sido inspirados por Dios y Dios es autor de ambos. Diversidad de libros. Estas dos grandes secciones de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, contienen una diversidad de libros que podemos separar en distintos grupos. Vamos a hablar un poco sobre los libros del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 46 libros que se pueden dividir en 3 bloques. El primer bloque son los libros históricos, el segundo son los didácticos y el tercer bloque son los libros proféticos. Vamos a ver qué libros hay en cada uno. En el primer bloque, los libros históricos, encontramos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero también tenemos los libros de Josué, de Jueces, de Ruth, Samuel, los 2 libros de los Reyes, los 2 de las Crónicas, Esdras, Nehemías,
Tobías, Judith, Esther y los 2 libros de los Macabeos. En este conjunto de libros se narra la historia de Israel, desde sus orígenes, desde la creación del mundo, hasta los reyes y las diferentes etapas de la historia de Israel. En los libros didácticos, que también se pueden llamar poéticos o sapienciales, encontramos el libro de los Salmos, el libro de Job, Proverbios, Coelet, o que también se llama Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Sabiduría, y el libro del Eclesiástico o Sirácida. Este libro se compone de estos libros son distintas poesías, enseñanzas que nos ayudan para alabar a Dios con la oración, por ejemplo los Salmos, o que nos enseñan también sabiduría, nos dan consejos para la vida. La tercera sección son los libros proféticos. En ellos tenemos los profetas mayores y los profetas menores. Por ejemplo, 2 profetas mayores muy importantes son Isaías y Jeremías. Y profetas menores tenemos a Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, entre otros. Así que esto es a grandes rasgos lo que serían los libros del Antiguo Testamento. Por ahora creo que es importante que distingamos que hay 3 bloques grandes: libros históricos, didácticos y proféticos. En próximos episodios vamos a ir viendo ya un poco más de cerca cada sección y distintos libros específicos. Pero este esquema nos ayuda a tener una visión general. En cambio, en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. En el Nuevo Testamento también podemos dividir estos 27 libros en 3 secciones: históricos, didácticos y proféticos. En la sección histórica tenemos los 4 evangelios, donde se habla de la vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Son Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Pero también en los libros históricos del Nuevo Testamento están los Hechos de los Apóstoles, donde se narra la historia de la naciente iglesia a partir de Pentecostés, o desde la ascensión del Señor en adelante. Después de esto tenemos los libros didácticos, que son en su mayoría las cartas de Pablo, pero también tenemos las cartas de San Juan, una carta de Santiago, 2 de Pedro, una de San Judas. Y el único libro profético que hay en el Nuevo Testamento es el libro del Apocalipsis. Ahora bien, esto es en cuanto a los libros del Nuevo Testamento. Y les enseño algo que a mí me ayudó mucho a la hora de aprender más o menos en números cómo está dividida la Sagrada Escritura. Y una vez me dijeron en un retiro que es el número de Dios. Que cuando tú necesitas llamar a Dios o encontrarlo, que lo encontraremos en la Sagrada Escritura, se llama a este número. Y es 2, 73, 46, 27. Se los explico. 2, porque son 2 testamentos, Antiguo y Nuevo. 73, porque es el total de los libros de la Biblia, 73 libros. 46, 27, 46 libros del Antiguo y 27 del Nuevo. Es una mnemotecnia muy sencilla para poder saber y recordar los testamentos, el total de libros y cuántos libros hay por cada testamento. Nos estamos acercando al final de este podcast. Vamos haciendo un resumen de lo que hemos aprendido hoy. En este episodio hemos tratado de 3 puntos importantes. 1. ¿Qué es la Sagrada Escritura? 2. ¿Cómo está dividida? Y 3. ¿Cuáles son la diversidad de sus libros? En el punto número 1 hablábamos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios transmitida por medio de palabras humanas. De tal forma que en estos libros sagrados encontramos lo que Dios nos ha querido revelar. 2. ¿Cómo está dividida la Biblia? Está dividida en 2 secciones grandes. Antiguo Testamento, que es antes de Jesucristo,
y el Nuevo Testamento, que habla sobre la vida y obra de Jesucristo. Punto número 3. La diversidad de sus libros. En el Antiguo Testamento hay 46 libros, divididos en 3 grupos grandes: los libros históricos, los libros poéticos o sapienciales y 3, los libros proféticos. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, de los cuales también se puede dividir en 3 grandes secciones. Primera sección, los libros históricos, donde encontramos los Hechos de los Apóstoles y los 4 Evangelios. La parte didáctica, donde vienen las cartas de Pablo y las cartas de Pedro, de Juan, Santiago y Judas. Y la tercera sección, que son los libros proféticos, que viene el libro del Apocalipsis. Hemos llegado al final de este podcast. Si te ha gustado lo que has aprendido hoy, no olvides de calificar este podcast, compartirlo y suscribirte para que estés al tanto de los nuevos episodios que van a salir cada martes. Yo soy Germán Arredondo, esto es el podcast Rutas Bíblicas. Muchas gracias por tu atención.